Hello students, good morning. Me place saludarlos como siempre. Estoy muy feliz porque he notado que están juiciosos, están haciendo sus actividades y eso me alegra mucho. Ustedes saben que desde aquí, desde casa, pues le mando siempre muchos besos y le mando muchos abrazos, aunque sea en la distancia. Pues bien, hoy vamos a hablar acerca de los personajes en la narración. Este tema lo tocamos un poquito en nuestra clase online, pero como el tiempo a veces es muy corto o a veces también la señal no nos ayuda mucho, no se escucha bien y eso, quise explicárselo en esta clase nuevamente para aclarar todas esas dudas y poder también profundizar un poco más en el tema, ya que en nuestra clase online pues no pudimos profundizar, no pudimos conocer bien acerca de este tema. Ahora bien, en nuestra clase online estuvimos hablando acerca de estos personajes que tenemos aquí arribita, que eran, por lo menos aquí tenemos el leñador, a la niña, a la sirenita y al sapito, que como ven, lo ven con corona, es un príncipe. Ya esta actividad nosotros la realizamos en nuestra clase online, pero para repasar un poquito, cuando hablamos de los personajes en la narración, son todos aquellos seres que aparecen en nuestra historia, los que actúan, los que participan en nuestra historia. Son todos aquellos personajes que resuelven conflictos, les pasan las diferentes situaciones, viven todos los momentos. Estos personajes pueden ser animales, también pueden ser objetos. Ya eso depende también de la creatividad, la imaginación del escritor. Ahora bien, dentro de nuestros personajes, aquí en la narración, ellos se clasifican según su participación en la historia. Hay unos que se llaman principal, que son los personajes principales, que son aquellos que les sucede la mayor parte de los problemas en la historia, son los que aparecen en toda nuestra historia, desde el principio hasta el fin. Muchos de estos personajes principales siempre tienen cualidades o características buenas, son generosos, son bondadosos, sí, porque la idea también de nosotros compartir una historia es también dar un ejemplo, dar una enseñanza, dar un consejo, y por eso siempre nuestros personajes principales son de características buenas, bondadosas, en fin. Ahora, dentro de nuestras narraciones también aparecen personajes secundarios, que son todos aquellos personajes que acompañan a nuestro personaje principal. Muchos de ellos no aparecen en toda la historia, van apareciendo al principio o en el transcurso de nuestra historia, pero son igual de importantes que nuestro personaje principal, porque gracias a ellos nosotros podemos desarrollar nuestra historia o podemos conocer de aquella historia, cuento, fábula que estemos leyendo. Entonces, todos los personajes que aparecen en una historia, tanto los principales como los secundarios, son importantes en cualquier texto que estemos leyendo. Ahora bien, aquí les traigo un ejemplo. Aquí sí me van a perdonar los dibujitos, no dibujo muy bien, pero traté de hacerlo para poder explicarlo. Yo aquí voy a tomar la historia de Caperucita Roja, por poner un ejemplo. Yo aquí tengo a la niña, que sería Caperucita, y aquí va con su canastica. Caperucita es el personaje principal de esa historia, empezando con que la historia lleva su nombre y además porque es a esta niña la que le suceden todas las situaciones, todos los conflictos, todo lo que se vive en la historia, es a ella. Por lo tanto, ella es la protagonista o el personaje principal de esa historia. Ahora, dentro de los personajes secundarios podemos encontrar a la mamá de Caperucita Roja, que aparece al comienzo de la historia. Podemos encontrar al cazador, quien ayuda a Caperucita y a la abuelita a liberarse del lobo. También podemos encontrar a la abuelita, no la dibujé aquí, pero también la abuelita es un personaje secundario. Entonces, todos ellos participan en la historia de Caperucita Roja. Ahora bien, ¿qué vamos a desarrollar en el día de hoy de acuerdo al tema de los personajes en nuestra narración? Vamos a desarrollar nuestra página 78, que es la que les estoy mostrando aquí. En esta página van a encontrar la siguiente actividad. En el puntico número 1 dice, reúnete con un compañero.
pues dada la situación de que en estos momentos estamos trabajando desde casa, vamos a omitir esta parte y simplemente nuestro compañero va a ser nuestra mamita, nuestro papito o la persona que nos están ayudando a hacer nuestras actividades en la casa. Y dice, realiza las siguientes actividades. A. Identifica los personajes de la tabla. Escribe el rasgo principal de cada personaje y define si es principal o secundario. Aquí tenemos diferentes títulos de algunas historias o algunos cuentos. Quizás muchos de estos ya ustedes lo habían escuchado o ya lo han leído, quizás no, pues en este momento los conocerán. En los personajes tenemos a Patito Feo, tenemos a la madrastra de la Cenicienta, tenemos al lobo, tenemos a Peter Pan y tenemos a Aladino. Estos son los personajes de algunas historias o textos que existen o que nosotros hemos leído. Aquí donde dice cualidades y defectos, van a escribir de acuerdo al personaje qué cualidad. Recuerden que las cualidades son cosas buenas, positivas que yo destaco de ese personaje, o qué defectos, cosas malas o negativas que ese personaje representa. Y aquí en clase van a poner si es un personaje principal o si es un personaje secundario. En nuestra actividad aquí abajito, en el punto número 2, dice, observa los siguientes personajes y responde de forma oral. Bueno, en este caso, pues como no nos vamos a reunir en nuestra clase online, perdón, porque ya esta actividad la hicimos, solamente que no alcanzamos a llegar hasta acá, entonces me van a escribir en su cuaderno cuáles son estos personajes. Aquí tenemos un gladiador, aquí tenemos a un indio, aquí tenemos un vaquero. Entonces buscan información acerca de estos personajes y pueden escribir lo que le están preguntando aquí abajito. Dice, según su vestimenta, ¿cuál época crees que pertenecen? ¿Dónde viven? ¿Qué hacen? Entonces van a llenar la información que les están pidiendo de acuerdo a cada personaje. Y en nuestro puntico de abajo dice, un momentico, ya la acomodo. Si te quisieras disfrazar de algún personaje narrativo, ¿qué personaje elegirías? ¿Por qué? Pues bien, en este último puntico, ustedes van a elegir qué personaje a ustedes les gustaría disfrazarse o representar, de acuerdo a los cuentos que a ustedes se han leído. Entonces pueden escribir, no, Miss, a mí me gustaría disfrazarme de Blancanieves o de la princesita Sofía, si son los niños de Spider-Man, de lo que ustedes, el personaje que a ustedes les guste. O si de pronto también en algún momento de su vida ustedes, la mamita los disfrazó con algún personaje de algún cuento, ustedes también me lo pueden compartir, me lo pueden escribir para yo conocerlo. Pues bien, esta es la actividad del día de hoy. Como ya les dije al principio, les quise reforzar un poquito el tema que habíamos dado en nuestra clase online. Espero que les guste, que la practiquen en su casa y me manden las evidencias. Los quiero mucho, les mando muchos besos.